Amigos de Radio Fórmula Poza Rica, es un placer saludarles y darles la bienvenida a este su programa Fórmula en tu vida. Es un viernes, estamos arrancando el mes patrio, muy contentos y sobre todo, porque déjeme mencionarle que mi invitado, bueno, es un hombre que está lleno de conocimiento. He tenido la fortuna de poder escucharle, de tener colaboraciones también nutriendo cápsulas informativas, reportajes sobre todo de la historia, de la cultura, y que es importante que haya personas como él en la cual se tengan registros de la historia, que no se pierda la convicción, el pensamiento, el trabajo, la revolución de cada una de las personas que con el paso del tiempo fue llevando diversos trabajos y que sin duda pues eso es lo que genera una historia, y para eso le doy la más cordial de las bienvenidas al profesor Mario Román, quien es historiador y también escritor, y de verdad me llena de muchísimo gusto que me esté acompañando esta tarde. No, un placer, siempre un placer, Yahana Melgarejo. Todo un honor estar en tu programa tan gustado y pues siempre a tus órdenes y claro, cada que me convocas y tener la oportunidad de intercambiar, pues para mí es un gusto enorme poder hablar de tantos sucesos históricos que han enriquecido la vida de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país, desde luego. La confianza, profesor, sobre todo del hecho de saber que esta dedicación que usted le ha dado a la historia, a leer, al documentarse, al seguir pues la trayectoria de una persona, de un acontecimiento, ¿no? Claro. Que forma parte de nuestro día a día, que pareciera que es un día a día, pero que queda ese registro y que con el paso del tiempo se convierte en ya una historia. Hace un año veíamos que se nombraba una presidenta mujer, ¿no? Y sí, lo vimos, algunos tuvimos la oportunidad. ¿Y qué creen? Ya es historia. Y por ya supuesto. Nos tocó vivirla, pero no hay que olvidarnos de los acontecimientos que fueron más atrás, y estamos en el mes de septiembre, un mes importante para los mexicanos. Sí, pues eres muy amable, Yahana, y claro que sí, cuando me dices esto, pues siempre evoco yo el hecho de que, como bien señalas, una fecha conmemorativa, por ejemplo, que estamos próximos a las fiestas patrias, pues nos tiene que evocar toda una serie de cosas que probablemente las nuevas generaciones no conozcan, pero que son muy importantes destacar y no olvidar. Yo creo que la historia nos permite tener una identidad muy importante, sentirnos orgullosos de las cosas. Y por ejemplo, en el caso del 15 de septiembre, tú me convocabas y me decías, maestro, hagamos algo que tenga que ver con la historia de la independencia. Y luego de inmediato pensé en que la mayoría de los habitantes de nuestra región no conocen que aquí en nuestra zona la independencia también tuvo una presencia muy importante y se vertió sangre para darnos libertad, y hubo verdaderos hombres que yo creo que tienen la categoría de héroes nacionales, y ya los reconocemos aquí en la región, entre Papantla, Poza Rica, Gutiérrez, Zamora, reconocemos algunos sucesos importantes, pero las nuevas generaciones tal vez no sepan, por ejemplo, que tuvimos un gran luchador por la independencia que se llamó Serafín Olarte. Todos sabrán que Papantla es conocido oficialmente como Papantla de Olarte, y es porque este indígena, hombre muy sencillo que nació en Cosquihui, pues tuvo una participación fundamental para que la llama de la libertad, del anhelo de que nos independizáramos, aquí estuvo muy vigente a lo largo de 7 años de lucha ejemplar de los indígenas totonacos, esos a los que todavía ahorita, Yahana, tenemos una deuda muy grande con ellos. Todavía tenemos a las tineras por ahí abandonadas en los mercados, todavía en ellos las comunidades no llega electricidad. He sido maestro rural y he visto que en las escuelas de las zonas rurales están los peores libros, no llegan muchas cosas, los vados impiden a veces que el maestro llegue. Todavía esa deuda que tenemos con ellos es importante que se pueda resarcir, pero sobre todo recordar que ellos también han ayudado a construir la patria que ahora tenemos y de la cual tenemos muchos beneficios, Yahana. Claro. Entonces, de acuerdo con tu convocatoria, si quieres, hablaremos de la vida del gran Serafín Olarte, un verdadero héroe de la raza totonaca y de la lucha
del México. Entonces, si quieres, Claro que traemos para compartir una serie de imágenes para que la gente vaya identificando a este gran héroe de nuestra región. Claro, y aprovechar para mencionarles y presten mucha atención a cada una de las imágenes y el relato también que hay a la gente que nos ve a través de Radio Fórmula Gutiérrez Zamora, Radio Fórmula Veracruz, Radio Fórmula Coatzacoalcos, que nos están viendo a través de sus dispositivos y sobre todo que sepan, ¿no?, de la participación que tuvo la zona norte y todos estos personajes que les va a usted estar mencionando y que es importante tener estos datos precisos. Claro profesor. que sí, Yagana. Pues entonces entremos un poquito en materia, si me lo permites. Vale la pena señalar que el extraordinario cronista papanteco, el maestro Luis Salas García, señala en una de sus obras más importantes que Serafín Olarte, indígena totonaca, como ya planteaba, nació en Cosquigui, Veracruz, probablemente en el año de 1767. Y se conoce que pronto se sumó a la lucha independentista que, como todos sabemos, en su primera etapa encabezó el extraordinario y valiente cura Miguel Hidalgo y Costilla. Olarte participó en varias batallas, entre otras en la de Tlaxcalaltongo y el Espinal. Igualmente sabemos que el 3 de enero de 1816, en el propio Tlaxcalaltongo, se enfrentó al ejército realista que estaba al mando del comandante Alejandro Álvarez Gaitán y que para entonces ya les preocupaba que los indígenas dijeran: también queremos sumarnos a la lucha por hacer de México una patria libre. Más tarde, el grupo indígena independentista de Olarte, que tenía de lugarteniente a Joaquín Aguilar, merodeó los alrededores del entonces señorial pueblo de Papantla, estableciendo su campamento en un lugar conocido como Cerro Blanco. El ya citado maestro Salas menciona en su maravillosa obra Jupapantlán que entre 1817 y 1820 la Sierra de Cosquigui fue el centro de actuación de los totonacos que encabezaba este caudillo. Durante ese periodo, a pesar de que varios jefes realistas fueron comisionados para batir y derrotar definitivamente a las fuerzas insurgentes de nuestra región, Serafín Olarte y los suyos supieron defenderse gallardamente y mantener viva la flama del anhelo independentista en nuestra zona. Así, el 25 de noviembre de 1820, Serafín Olarte y su aguerrida tropa de 300 totonacos atacaron Papantla sin lograr tomar ese poblado. Y unos días después, en el sitio denominado El Estero, se volvieron a enfrentar al ejército realista. Después de estas fuertes batallas, Serafín Olarte finalmente fue derrotado, tomado prisionero y fusilado en los primeros días de diciembre de aquel lejano año de 1820. Con la crueldad que caracterizó a los españoles de aquel tiempo, Olarte fue decapitado, su cabeza puesta en una picuta y exhibida en un lugar llamado La Cruz Chiquita, en lo que es hoy la salida de Papantla en dirección a Gutiérrez Zamora. Vale la pena, Yajana, plantear que en esta lucha, como podemos ver, y es muy emocionante pensar que mientras Miguel Hidalgo era derrotado en apenas unos cuantos meses, o que el gran Morelos, dando unas enormes batallas y realizando campañas exitosísimas que maravillaron al mundo entero, a grado tal que hombres como Napoleón llegaron a decir: si me dan 2 Morelos, yo conquistaré al mundo, por la genialidad que tenía el cura Morelos, aquel cura michoacano. También duró durante la lucha 3 años. Vale la pena destacar que acá Serafín Olarte, de 1813 a 1820, durante 7 años, se mantuvo en resistencia. Y ese iba a ser un legado para los indígenas. Creo que es un timbre de orgullo. De repente los vemos caminando, sonriendo, ofreciéndonos vainilla o platanitos en nuestras casas, por nuestras calles, pero vale la pena pensar que uno de los suyos estuvo luchando y regó la sangre junto con sus soldados por hacer de México una patria libre. Y durante 7 años, como te digo, a pesar de que fue muy perseguido, Serafín Olarte, subiéndose a los montes, escalando las sierras del Totonacapan, ahí dijo: los mexicanos de esta zona queremos ser libres. Yo creo que ese legado vale la pena que tengamos en cuenta y que nunca olvidemos, que pensemos cuando vayamos ahí al Parque Israel Cetelles a tomarnos un helado de vainilla, que ahí está un monumento que les hemos mostrado en las imágenes del gran Serafín Olarte, levantando su machete en ese gesto fiero, buscando y diciendo: vamos a luchar hasta la muerte por la libertad. Y no fueron palabras dichas nada más al viento, sino lo cumplió con su propia vida. Vale la pena pararse un poco y a nuestros hijos
o en mi caso a mis alumnos, mis queridos alumnos, decirles, miren, hay que sentir respeto porque este no nomás es un monumento más, es el recuerdo de un gran héroe que tuvo nuestra región. Claro. Y bueno, Yajanita, también si me lo permites, me gustaría mencionar un poquito algo de Morelos. Sí, adelante. Porque Morelos es un hombre que cuando uno analiza lo que él planteó, yo la verdad me quedo sorprendido de cómo hace muchísimos años, 210 años, él daba una serie de ideas en un documento fundamental que todo mexicano tendría que conocerlo. Este documento se llama Los Sentimientos de la Nación y él lo redactó en 1813. Entre otras cosas, ese documento proclamaba la independencia de México, declaraba la abolición de la esclavitud. Fíjate, Yajana, mientras en Estados Unidos todavía en 1965, 66, 67, todavía Martin Luther King pedía que se acabara con la desigualdad contra los hombres negros, Morelos ya decía en Los Sentimientos de la Nación en 1813, frente a la ley, todos los mexicanos somos libres y somos iguales. En aquel documento además nos decía otro mensaje que todavía vale la pena tener en cuenta y que tiene que ver con los tiempos actuales, Johanna. Sí. Nos decía que el gobierno tiene que estar basado en 3 poderes. Y hace poco vimos que por fin el poder judicial pudo ser votado. Sí. Ya no fue elegido por un cónclave de unos poquitos que dijeron, va mi recomendada, va quien me va a cuidar para que no pague yo impuestos. Sí. Va a ser elegido por la gente del pueblo. Y ya Morelos, en Los Sentimientos de la Nación, nos planteaba eso. Y luego otro documento, otra parte fundamental de ese documento, también nos recordaba que la soberanía nacional reside directamente en el pueblo. En otra parte central de este documento esencial de nuestra historia política, podemos leer esta idea y anhelo de justicia social maravilloso, cuando el inmortal Morelos nos dice que nuestras leyes, y aquí lo cito textual, sí, deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que lo haga vivir mejor. Fíjate, sí, 3 ideas centrales. Nos dice, el mexicano tiene que ser patriota. Ahorita que nos amaga Trump con meternos tropas, ese mensaje de Morelos nos dice, las fiestas patrias no son para tomar unas chelas y gritar viva México, es para decir, en México los problemas de México los resolvemos los mexicanos. Claro. Y otra idea que nos dice también, cuando nos dice que no debe haber tantos ricos que insulten a gente pobre que apenas tiene para vivir, todavía esa tarea la tenemos pendientes, todavía hay gente que no paga impuestos y todavía hay gente que tiene apenas para comer y ese legado de Morelos también tiene que estar vivo. Y al final también cuando nos dice que el jornal tiene que ser suficiente para vivir con dignidad, también tenemos que ver que en México todavía los salarios tienen que aumentar, todos tenemos que tener acceso a una vida más digna y como vemos, esos hombres grandes que dieron su vida, tanto Morelos como Serafín Olarte como Hidalgo, murieron por nosotros, Yajana. Entonces, vale la pena sí festejar, estar muy contentos, comer los antojitos, gritar viva México y tomarse, ¿por qué no? 2 o 3 cervecitas. Con el pozolito, y el pozolito, todo lo rico. Muy bien, claro. Pero también saber que esta patria se ha construido con la lucha de valientes mexicanos que con su vida y con su sangre regaron el camino de la libertad, la independencia y la democracia. Y recordar y reflexionar, profesor, ahorita usted mencionaba estos sentimientos de la nación, este documento tan importante y que cita que en la actualidad todavía, a pesar de que ellos fueron testigos hace muchos años de toda esta esclavitud, de todo este abuso, de gente que vino a conquistar una tierra de hombres y de mujeres trabajadores, que los mexicanos estamos caracterizados por eso, claro, que somos ricos culturalmente, que somos hermanos, que somos armoniosos, que tenemos tanto que dar al mundo y que ellos se cansaron justamente de esta opresión que había para ellos. Y dijeron, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dejar que alguien venga externo o porque alguien interno que tiene más, se crea más que los que... Por ejemplo, hablaba de Serafín Olarte, que es un hombre que dirigió, que tomó armas, que dijo, vamos a luchar por nuestras cosas, somos mexicanos, todos vamos juntos, ¿no? Entonces, es momento de reflexionar que esos tiempos,
pues lamentablemente no han pasado del todo. No O han sea, pasado. aparentemente sí, más modernos, más edificios, más cosas, más apoyos, más esto, pero Escuelas, seguimos universidades. todavía. Pero todavía tenemos muchas tareas Todavía. pendientes, ¿no? Sí, Yajana? claro, es importantísimo, ¿no? No olvidar eso y estar conscientes también que nosotros también podemos aportar. También Claro, podemos claro que sí. ver al indígena, comprarle, Sí. valorarle, respetarle sobre respetar todo, sus ¿no? tradiciones. Aprenderle, ¿no? Sí. Sabemos que México es tan rico en lo cultural, en las lenguas, en los bailes, en el color, en el folclore que Sí. tiene, y lo vamos dejando a un lado y eso Sí. se va perdiendo. Entonces, Sí. si nosotros no aprendemos una lengua, se pierde. Sí. Si nosotros no vestimos, portamos una vestimenta, pues se va perdiendo, ¿no? Por Y supuesto. entonces es algo que debemos empezar a reflexionar y decir, ¿sabes qué? Está muy bien que nos enseñen el inglés porque al final, pues algún día vamos a tener que ir al extranjero, si hay una oportunidad, o si viene en lo turístico, recibir al turista internacional, ¿no? Pues sí, lo podemos aprender, pero también debemos de aprender una lengua. Sí. Una lengua materna, una lengua de nuestra región, no perder de vista justamente eso para Claro. conservarlo. Claro, y además como yo le comento a mis alumnos y a los amigos con los que echamos luego el cafecito, que la historia no nomás es para atesorar datos y cifras ahí frías y sabernos de memoria que el 15 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo dio el grito para buscar la independencia de México. Es que nos da lecciones de vida fundamentales, es decir, a veces nos cuesta trabajo ir hasta dar el voto. Y decimos, ay, no ha ido a votar. Y pensar que esos hombres tuvieron que andar a salto de mata en la sierra, con un machete, enfrentando cañones de un ejército más avanzado para decir, yo quiero ser libre y quiero que mis hijos vivan mejor. Quiero adelantarte, y en su momento, si me lo permites, en algún momento hablaremos, que el hijo de Serafín Olarte, Mariano Olarte, iba a emular a su padre y muchos años después iba a acompañar a Juárez y a todos los liberales en la lucha por expulsar a los franceses de México. Entonces fue una estirpe de héroes. El padre regó su vida por la independencia y luego su hijo Mariano Olarte también fue herido y batalló y luchó porque el francés dejara de ser invasor en esta sagrada tierra que habitamos, tan hermosa y que nos debe servir para decir qué lindo que México sea libre. Qué lindo que México sea independiente. Qué lindo que nuestra presidenta no se deja de el odioso Trump, claro, racista, y sobre todo recordar que esas luchas nos han hecho lo que somos ahora, como tú señalabas. Sí, sí, defenderlo, sobre todo, defenderlo sí, ante lo nuestro, todo, valorarlo. Valorarlo, sobre todo usted mencionaba lo del voto, que muchos a lo mejor no fueron a ejercer este voto y que lamentablemente esa boleta que usted dejó pasar le costó la vida a muchos. Exacto. El hecho de poder tener candidatos de múltiples colores, sí, de múltiples ideas, de múltiples proyectos, y el hecho de dejar pasar esa oportunidad, lo dice en la fiesta de la democracia. Sí. ¿Por qué es una fiesta? Porque tanto que tuvieron que pasar para que se pudiera lograr ese voto. El voto de las mujeres. Exacto. ¿Cuántos años también tuvieron que relegadas pasar? Las mujeres. Sí. A un lado, nada más para las tortillas, sí, para limpiar, para cuidar a los niños. Y se abre la oportunidad que ahora tenemos una presidenta mujer, ¿no? Con la oportunidad, orgullosamente mujer, que nos ha representado, que nos está defendiendo y que muchos estamos convencidos del extraordinario trabajo que está haciendo, ¿no? De un legado que también hay que mencionarlo. El expresidente Andrés Manuel López Obrador también fue un parteaguas a pues gobiernos priistas, panistas que traían otras ideas, que venían de una vieja escuela, y todo esto, pues también hubo una modificación muy tremenda en la cual pues debemos de ser realistas, ¿no? Lo digo para las gentes que tal vez sean simpatizantes o no, pero sí se pudo ver un cambio, se pudo ver la visualización a los indígenas, sobre todo, que también fue una de sus preocupaciones, ¿no? Este bastón de mando que les da la oportunidad a ellos de decir, aquí estamos, nos toman en cuenta. Sí, claro. O sea, y justamente esta lucha que ellos tuvieron y en tomarlos en cuenta, pues es importante para ellos y nosotros debemos de sumar, comprando, respetando, aprendiendo. Y de esa forma, créeme que todos los mexicanos, si todos tuviéramos esa idea de cuidarnos, de valorarnos y todo eso,
seríamos aún más una potencia. Sí, una potencia, porque culturalmente lo somos, Sí, Diana, claro. lo somos, pero ahora nos hace falta en lo económico y en lo social. Hay muchas tareas pendientes, Sí. pero como yo decía, las lecciones de la historia nos deben marcar el rumbo de hacia qué patria queremos tener. Sí. Podemos ver en estos 200 años que han transcurrido que mientras ese indígena luchaba, Serafín Olarte, y era decapitado por sus ideales, ahora un indígena entra a la Suprema Corte de Justicia a ser el hombre que va a dirigir todo un poder, y esperemos que con el ejemplo de Olarte o de Benito Juárez o de muchos otros indígenas, Altamirano, Ignacio Ramírez, pensadores brillantísimos, sea digno del cargo que le están dando, porque detrás de él está la lucha y la sangre de tanta gente valiente que ha luchado y esforzado y entregado todo para esta nación que ahora tenemos ya. Claro, y la esperanza actual también, ¿no? De muchos que ya estamos cansados de la injusticia, de Sí. que se quede, que no haya oportunidades para muchos que se preparan Sí. para poder alcanzar esos puestos, muchos que pues lamentablemente no han podido lograr juicios, no han podido lograr leyes, no han podido lograr tantas cosas que hacen falta, que se vieron interrumpidas por Sí, mucho tiempo, por supuesto. unos cuantos, y que esperamos que pues esto que se hizo, que generó obviamente una movilización de resistencia, Sí. bueno, esperamos que ahora que ya están ahí, que se logró, pues se rindan los frutos, Claro. ¿no? Y que nosotros podamos pues con toda la tranquilidad confiar en que hay justicia en nuestro país. Sí, ya tristemente hablando de eso, antes si tenías dinero para un amparo, podías ir medio librando las cosas, y si no tenías dinero, casi el destino era que cayendo en el aparato de justicia te iba a ir muy mal, el pobre le iba a ir muy mal. Entonces, bueno, ahí están esas luchas que han dejado lecciones y que han dejado avances para nuestra patria. Es Yajana. correcto. Pues le agradezco muchísimo, No, profesor. un placer. Muchísimas gracias de verdad por estos pasajes que nos trae, por estas memorias que nos trae sobre todo de la historia, y que debemos de reflexionarlo, que debemos de aprenderlo, compartirlo sobre todo, y pues espero en otra ocasión me pueda visitar nuevamente con todo otro gusto, claro que pasaje sí, de la Yajana. historia. Cada que tú nos convoques estaremos encantados, porque quiero reconocer yo también que eres una profesional del periodismo extraordinaria, siempre amable, siempre con una sonrisa, con calidez, y siempre cumpliendo muy bien con tu profesión, que es una profesión maravillosa, la de comunicar e informar a la población. Le agradezco muchísimo, profesor, sobre todo porque estos espacios se abren no para el ocio, no para desperdiciarlo, para pasar el rato, sino para que sea funcional para alguien, para que Claro. alguien pueda aportar y tomar lo mejor de una manera verídica, con datos reales de lo que está Sí. pasando. Y yo creo que usted ha encontrado un referente Ay, de muchas eso, y por gracias. eso he tenido el gusto y el placer de convocarlo muchas veces, y agradecida de que No, cada no, que he hecho una nada que invitación agradecer. me haga el honor de participar. No, siempre a la orden, Yajana, y siempre un placer. Muchísimas Al gracias, contrario, profesor. gracias. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó durante estos minutos en su programa Fórmula en tu vida. Nos vemos la próxima semana. Vamos a empezar a reflexionar, pero también a disfrutar de nuestro mes patrio. Nos vemos en la próxima.